día. ¿Cómo les fue con el cálculo del importe a pagar de las deudas tributarias? ¿Todos han terminado? Porque ayer algunos no habían terminado, ¿cierto? Como Chujuan. Tienen la opción de, si por alguna razón no han terminado, hay una aplicación en impuestos dentro de la página de impuestos que te permite hacer los cálculos. Aquí te vas a la página de impuestos, en la parte superior, o sea, en la parte derecha, está una pestaña que dice servicio al contribuyente, le dices más y te da aquí una serie de opciones. Cálculo de obligaciones tributarias y dentro de cálculo de obligaciones tributarias está la calculadora tributaria. Hay que aclarar que cuando hay algún problema no suele actualizar las UFBs, ¿no? Entonces, por esta página ustedes pueden hacer el cálculo de la deuda tributaria. Eso sí, aquí necesitan un NIT válido, ¿ya? Entonces yo voy a usar uno cualquiera, pero que esté vigente. Le digo de qué año, puedo decirle del 2016, por decir. 2018 le diremos. El mes, ¿qué mes quieres actualizar? Tú puedes poner enero con tus datos. Esto no te va a permitir modificar. Le dices seleccionar aquí qué tipo de impuestos. Casi siempre se va actualizando cuando vas haciendo este cambio. Por decir el IT, el formulario, el único que puede declarar es el 400. Automático ya sale la fecha de vencimiento. La fecha de cálculo tienes que introducirla. En este caso, si queríamos hacer para ayer, hubiesen escogido esta. Luego le dicen aquí el tributo omitido. Podíamos poner cualquier importe. Si está con fuera de plazo o dentro del plazo, se tiquea o se desmarca esto, ¿no? Ayer hicimos sin nada de eso. Y le dices calcular. Y en teoría este es el reporte que te lanza, ¿no? Tasa de interés el 4%, días de mora, fecha de vencimiento, fecha de actualización, UFB de la actualización, UFB del vencimiento, el tributo omitido, multa por incumplimiento, o sea, porque se entregó fuera de plazo, el mantenimiento de valor, el interés, la multa, el total de la deuda, ¿no? Los días de mora y el interés. Este sería un resumen de todo lo que han hecho el día de ayer, ¿no? Pero hay que saber de cómo se ha calculado. Entonces, este es un procedimiento más fácil para poder calcular una deuda tributaria que tiene. Pero no hay que fiarse porque cuando el servidor de impuestos está mal, entonces esto no suele actualizar. Ha pasado varias veces que cuando se ha realizado este cálculo, eh, el importe de la deuda ha sido diferente a la oficial, ¿no? Solo permite que pagues un boliviano menos de la deuda. Boliviano no se hacen premios. Cuando hacen una revisión, si es por un boliviano menos, no se hacen perdones, podría decir. Pero si ya es más, entonces se inicia todo un procedimiento dentro de lo que es impuestos, ¿no? Entonces, hay que revisar muchas veces este cálculo. Esta es una herramienta que te permite, pero no hay ya. Sí, que no les va a permitir usar. Esto también es un NIT válido y no necesitar a sus datos de la persona, porque aquí no hemos puesto nada más que NIT. Ustedes pueden colocar el NIT de algún servicio de ELFE, todo lo que ustedes tienen en facturas, pueden registrar y verificar si el importe que tienen que pagar después de haber hecho un pago en defecto, no hayan pagado menos, o inclusive cálculos para determinar cuánto pagar dentro de esta misma aplicación se puede, pero entrando a la página web, a la página, a su oficina, siempre respondiente, cuánto puedes hacer algunos otros pagos, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Lo que le quería mostrar es que calcular sin necesidad del cálculo que habíamos hecho ayer, ¿no? Entonces,
terminar este tema, es de la deuda comercial, ¿no? Generalmente no tiene costo lo que es deuda comercial, pero por cobrar por pago, como 30 centavos. Eso es una interpretación ya desde otro punto de vista, porque lo que normal se ve es el precio 18 y me están haciendo un descuento de 18.50 y me están haciendo un descuento a 18. Por lo general así se ve, ¿no? Pero esto es ver desde otro punto de vista, ¿no? Decir, a ver, ellos pueden vender en 18, no se hacen ningún problema, pero como le compramos a crédito, ellos nos cargan un 50 centavos como cargos financieros para determinar el precio de catálogo que nos. Con este descuento, conviene aún hacer el beneficio de pronto pago, ¿no? El descuento de pronto pago. Entonces, lo que hace es determinar un descuento comercial y dice, a ver, ¿qué porcentaje del precio están haciendo el descuento? Aproximadamente el descuento dice que es el 2.70%. Entonces, eh, este es el costo del crédito comercial, pero muchas veces no se le ve desde ese punto de vista, decíamos, ¿no? Porque se suele pensar que el 18.5 es el precio oficial y que el vendedor es el que está perdiendo 50, ¿no? Que nosotros nos estamos beneficiando por un descuento equivalente al 2.7%. Eso es lo que normalmente se. Un momentito. Ahora, ¿cómo se escucha? A ver, espero que mejor. Acabo de cambiar el internet. Esperemos que se escuche un poco mejor. Que el costo del crédito comercial es nada más que el descuento dividido entre el precio final que nos habían vendido, ¿no? Multiplicado por 100 para determinar el descuento. Normalmente cuando hablábamos en cuentas por cobrar decíamos un descuento del 2% si logra pagar dentro de los 10 días posteriores a la venta. Más o menos así era la figura. Aquí, para que se entienda un poco esto, he decidido quitarle el porcentaje y hacer el cálculo para determinar el otro punto de vista, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que el 2.70% es el descuento por pronto pago, ¿no? Ahora, el descuento primado, hay que hacer toda una fórmula, pero para que se entienda esto, es para obtener financiamiento por otra fuente, si es que yo logro conseguir un interés por debajo de esto. ¿Ya? Vamos a suponer que mi deuda es de, no sé, 20.000, digamos. ¿Ya? Si yo logro conseguir pago por pronto pago menor a esta tasa de interés, por decir, estos 20.000 me prestan a una tasa de interés de 5, 1,5%. O sea, me convendría prestarme, o sea, mi deuda por mis cuentas por pagar son 20.000 y según esto me están haciendo un descuento del 2.7, pero si yo logro prestarme dinero a 1.5, estoy
conviene pagar con un préstamo y no así con el descuento de pronto pago porque es demasiado, ¿no? Está cobrando, se estaría cobrando un interés del 2.7, ¿no? Y esto como es, por pronto tiene un procedimiento de decir, si me pagas dentro de tanto plazo, ¿no? O sea, generalmente hemos utilizado el 10 días post-3 años. Lo que se trata de esto es determinar dentro de un periodo anual, dentro de un, cuánto se acumularía ese interés, ¿no? Enviar el lista del compra. Entonces dice que tu promedio por porcentaje aproximado, dice que es el porcentaje del descuento, o sea, los dos, 100 menos porcentaje de descuento, una división. Entonces, 100 menos 2.70, que es nuestro descuento comercial, por 370 multiplicado por los días pendientes de cobro y el periodo de descuento. O sea, 30, ¿no? Es el común que hemos usado hasta el momento, ¿no? Entonces, lo que se obtiene es 2.77 por 18. Entonces, el total, el costo mensual aproximado llegaría a ser un 49.95% anual, ¿no? Este es en el momento de la transacción, esto, ¿no? Obviamente, bajo el criterio de que todos los días se determina un mismo importe de compras y cuentas por pagar. Entonces, para que se entienda un poco más, dice, si la empresa puede obtener un precio inferior a la tasa de descuento por pronto pago a 20 días plazos, entonces no es una tasa apropiada el descuento del 2.7, ¿no? Entonces, hay un ejemplo aquí para explicar el movimiento. Supongamos que Álamos compra 3.600 metros por año. ¿Cuánto representaría el importe de costo promedio, costo porcentual aproximado, ¿no? Dice, promedio por día, compraría 1.000. Las cuentas por cobrar anual serían, promedio anual serían de 10.000. Porque durante los 10 primeros días lograría acumular el importe de 10.000. El primer día compra 1.000, aún tiene 10 días para pagar. El segundo día tiene otros 10 días. Hasta que pague lo del primer día tiene 10 días. Es por eso que se multiplica por 10 y obtiene 10.000 del costo de las cuentas por cobrar promedio anual, ¿no? A partir del día 10, el día 11 va a seguir siendo las cuentas por cobrar 10, pagar tiene la opción de pagar o no pagar con la cuenta de 10 días después de la venta, ¿no? Entonces dice, si la empresa toma los 20 días adicionales, llegaría a 30.000, porque las compras diarias siguen siendo los 1.000, ¿no? Entonces, el costo adicional obtenido, el crédito adicional obtenido, porque estos 10.000 los puede tener y los puede comprar a 18, hemos dicho, ¿no? Pero si se pasa estos 20 días, este sería el crédito adicional, ¿no? Entonces, por eso, en importe sería 20.000, ¿no? Entonces, si ya hemos calculado el porcentaje de 49.95, entonces yo logro sacar 20.000 por 49.5, entonces el costo que voy a pagar por acceder a estos pronto pagos sería de 9.990, ¿no? Entonces, esta es la figura para determinar que si bien no te dicen que te va a costar algo, pero si cambias la forma de ver el crédito comercial, llegaría en algún momento de tener un costo, ¿no? Pero esto es solo una forma de ver diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, cuando uno vende, generalmente no pierde, ¿no? O sea, tiene sus datos del costo de adquisición o el costo de producción y siempre va a tratar de vender sobre el costo, ¿no? Entonces, por más que te hagan un descuento del 40, del 50%, significa que están
ganando todavía algo, a no ser que sea liquidación ya después de que se ha obtenido relativamente las ganancias o los ingresos deseados, ¿no? Pero raras veces ocurre eso. Pero esta es una opción de ver. Luego tenemos los préstamos bancarios a corto plazo. Ya existe dos formas, creo que esto ya lo saben, inclusive ya hemos hecho una práctica con esto, donde uno de sus compañeros decía que había hecho con cuotas mensuales fijas. ¿Ya? Existe dos formas. Otro es cuotas variables, ¿no? Y decreciente cada mes, ¿no? Entonces, aquí para esto se hace con una fórmula de anualidad donde se determina la cuota, ¿no? El préstamo inicial, la tasa de interés, el tiempo y la cuota. La cuota es el cuánto vas a pagar por cada periodo. Entonces, aquí dice la empresa Cochabamba requiere un financiamiento de unos 100,000. La tasa de interés del 12% de acuerdo al pago de cuotas es de manera mensual. En un plazo de 8 meses elaborar un plan de pagos, ¿no? El método francés es el que dice que las cuotas son fijas, o sea, son un monto determinado que no varía, ¿no? Entonces, aplica la fórmula, determina la cuota y es el importe que se va a pagar. Esto creo que simplemente por cumplir, que está la cuota, y para determinar cuánto es el interés se aplica de manera directa el porcentaje que se determina y por diferencia se calcula este dato, ¿no? Entonces este no es difícil, aquí son 10 meses, el último tiene que ser cero, entonces casualmente aquí, aún con estos 0,3 me sale cero. Si no ocurriese eso, en Excel normalmente funciona, pero cuando uno lo hace a mano suele haber diferencias, entonces el ajuste se hace en la amortización en el último periodo, ¿ya? Porque puede variar entre uno o dos de acuerdo al redondeo, ¿no? Entonces la otra forma para determinar esto eh, de los préstamos es el método alemán donde la cuota es forma descendente, ¿ya? Donde simplemente lo que es constante en esta situación es la amortización, ¿no? Aquí la cuota es la suma del interés más la amortización. El cálculo del interés simplemente es la multiplicación del importe de la deuda por la tasa de interés, ¿no? No cambia nada y la cuota sería en este caso ya el interés más la amortización. Entonces de eso se difieren estos dos métodos. El que generalmente para no complicarse se usa es esta, ¿no? Mientras que esta otra hay que usar una fórmula antes para poder determinar la cuota y después recién separar lo que es el interés y la tasa de la amortización, ¿no? Entonces, para que dentro de esto ustedes tienen en la parte final, ¿no?, ejercicios para resolver, ¿no? Industrias plásticas le hace un descuento del 2%, dice, dentro de los pagos de 10 días, donde si se logra pagar dentro de los 10 días, le va a hacer un descuento del 2%, ¿no? La factura vence en 30 días. Hay que determinar el CPA y el valor CPA anual, ¿no? Suponiendo que se adquiere, dice, 450,000 kilos a 98 bolivianos. Si se fijan, el descuento del 2% significa que el 100%, o sea, la tasa donde ha sido determinado la factura original, es más de los 2 bolivianos, ¿no? De 100, el 2% sería 2, ¿no? Entonces la factura, el crédito original es a 100 bolivianos, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es reemplazar en las fórmulas que tienen aquí. Aquí sería 2 dividido entre 98. Y después calcular el CPA, que es el costo porcentual aproximado. Hacen lo mismo aquí, donde dice los Andes, el 3%, y resulta que el precio al cual, si logra pagar dentro de los 10 días, va a pagar simplemente 97, ¿no? El 3% de 100 es 3. Entonces, la deuda original
fue calculada sobre un precio de 100 bolivianos, ¿no? Y estos son dos ejercicios para que hagan los planes de pago, ¿no? Pero esto ya es, los dos últimos son cosas que ya habíamos hecho inclusive en el presupuesto de efectivo, donde en una de las prácticas nos pedía que había financiamiento, ¿no? Entonces, por favor, estos dos me lo resuelven, estos dos nomás, y los otros lo dejamos porque ya hemos realizado uno similar, ¿no? Vamos haciendo, por favor. ¿Qué práctica es la que hay que subir al... Ah, ya. Eh, hemos estado resolviendo todo este ejercicio, esto y la otra parte que era de inventario, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos resuelto en clase, me lo suben, por favor, para que conste dentro de los trabajos de los 30 puntos, si no me equivoco, que es, ¿no? Todo lo que hicimos en clase. Y creo que es toda la práctica. No importa si está a mano, si es en Excel o en Word, en lo que hayan hecho. ¿Ya? Me lo suben hasta el día de mañana, antes de la clase. No está mal el costo porcentual aproximado, porque en la fórmula, porque dice 2,77% por 18, pero 360 por 30 menos 10 no es 18, debería ser dividido ahí. Sí, sí, me lo he comido la división, creo. Sí, es la división. Hay una división aquí, cosa que no lo puse, ¿no? Gracias, Lice. Y una consultita más, ¿no es 270%? ¿Dónde 270? O tal vez sí estoy haciendo mal, pero en el costo del crédito comercial. 0,5 dividido entre 18,5. Sale 0,027, algo así. Porque el 0,5% no es, ¿no? Estos 0,50 y el 18,50 no es porcentaje, eran los precios. Si te fijas, aquí está 18,5. A ese importe se ha acordado la venta, pero si logra pagar dentro de los 10 días, te va a cobrar solamente lo equivalente a 18. Ya, Entonces, entonces le dicen sí, me equivoqué. 0,5. Sí. Ya. Cambiemos de tema. ¿Ya? Vámonos al siguiente tema, que es decisiones de inversión y presupuesto de capital. Dentro de esto, lo que vamos a ver es ahora dónde destinamos los recursos que posee la empresa, ¿no? En inversiones, por lo general, a largo plazo. Y el presupuesto de capital no es más que la selección, la evaluación y selección de las inversiones a largo plazo. Estas inversiones tienen que estar relacionados con el objetivo que persigue la empresa, ¿no? Bueno, aquí sigue desde el punto de vista del financiero que dice la maximización de la riqueza, pero si nos olvidamos desde el punto de vista financiero, tiene que ir a cumplir con los objetivos de la empresa como tal, ¿no? Entonces, también dice decisiones de inversión. La inversión es la asignación de recursos con el objetivo de lograr alguna ganancia o algún beneficio, ¿no? Entonces, ahora lo que se va a ver es todo lo relacionado al activo no corriente. Esto ya lo hemos visto.
todo lo que es activo corriente y pasivo a corto plazo. Ahora lo que nos toca ver es todo lo relacionado al activo no corriente. Y aquí vamos a ver cómo vamos a decidir en qué invertir, ¿no? Aquí podemos invertir en activos fijos, pero no es simplemente la compra, ¿no? Puede ser cambio, invertir nuevos proyectos, todo lo relacionado con lo que se pueda registrar en el activo no corriente. Entonces, para eso nos ve el presupuesto de capital, ¿no? Pero decir que vamos a invertir en proyectos no significa que todo lo que invertamos nos vaya a ir bien, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer este estudio? Porque por lo general los proyectos o las ideas de inversión o los temas de inversión generan o implican bastante efectivo, ¿no? Los costos de un proyecto en particular, dice, pueden ser enormes. No estamos hablando de montos menores de efectivo, ¿no? Entonces, es importante decir dónde vas a destinar el dinero, dónde vas a invertir, porque implica bastante dinero. Luego también es importante analizar esto porque no por el hecho que vayas a invertir en grandes cantidades significa que te va a ir bien, ¿no? Nosotros somos testigos de que el aparato estatal invierte en empresas que terminan en bol, papel bol, no sé qué, otras empresas más de bola y donde en su gran mayoría no han funcionado, ¿no? Entonces ahí se puede ver de que la cantidad de dinero invertido no define el éxito, ¿no? Si bien los proyectos de inversión son costosos, implican bastante efectivo, no siempre significa que exige bastante dinero para su ejecución, significa que van a funcionar. Entonces, al contrario de todos estos, si bien esto es real, de que requieren bastante efectivo, dice que la decisión que tomes respecto a los proyectos va a hacer que uno logre los objetivos. Entonces, la idea central es aquí que se logre una buena decisión para que se pueda cumplir con los objetivos. ¿Con qué objetivos? Depende cómo lo quieras ver, ¿no? Los objetivos de la empresa o el objetivo desde el punto de vista financiero es aumentar el valor de la empresa, ¿no? Seguramente si estás viendo desde el punto de vista empresarial, vas a ver que el objetivo es obtener mayores utilidades, ¿no? Entonces, no por el hecho que le metas dinero a un proyecto, significa que te va a ir bien. Y tienes que estudiar, tienes que presupuestar el efectivo, la inversión a largo plazo, porque implican grandes cantidades de dinero. Y tienes que hacer una buena elección entre los diferentes proyectos que se te presente para lograr el objetivo deseado. Por eso dice, el logro de los objetivos a largo plazo depende de la decisión tomada, ¿no? Entonces, es importante la decisión y no tanto así que le destines dinero o que tenga muchos costos. Entonces, tipos de proyectos que puede haber. Aquí no vamos a ver desde el punto de vista de que nosotros queremos crear una empresa, ¿no? Sino desde el punto de vista de que ya la empresa ya existe y se le puede presentar diversos proyectos de inversión, ¿no? Uno puede ser sustitución de equipo, ampliar la capacidad productiva o proveer o implementar una nueva instalación en la fábrica, ¿no? Sustitución de equipo, por lo general, no va a hacer que mejores tus ingresos, ¿no? No va a hacer. Lo que va a hacer es que vas a reducir tus costos. Dentro de lo que se relaciona con las utilidades, existe dos formas de aumentar las utilidades. Una es aumentar los precios, ¿ya? Puedes aumentar los precios y obviamente vas a tener mayores utilidades, ¿no? Puedes mantener tus costos constantes, pero vas a tener mayores utilidades porque has aumentado tus precios. Bueno, ahora hay otra variable que es la cantidad que puede influir también en la utilidad, pero al final, si lo vemos desde solo un artículo, si subes el precio, la utilidad sube. La otra opción es reducir los costos y mantener los precios. Entonces, la sustitución de un equipo lo que hace es reducir costos y mejorar la calidad, ¿no? Entonces, podemos ir por ese lado, que es la sustitución de un equipo, o podemos ir por las otras dos que tienen que ver con la satisfacción de la demanda, ¿no?
y también tiene que ver más relacionado con los ingresos. Ampliar la capacidad productiva. Significa que actualmente tu capacidad productiva es menor a la demanda de mercado, ¿no? Si el mercado exige 10,000 unidades mes y tú solo puedes producir 8, entonces necesitas ampliar. Entonces ahí vas a ver que tienes que satisfacer la demanda porque no te vas a animar a ampliar tu capacidad productiva si el mercado solo pide 5,000 cuando tú tienes 8,000 de capacidad instalada, ¿no? De capacidad productiva. No funciona bajo esos criterios. Entonces dice satisfacer la demanda o que los ingresos rebasen a los costos. Y del proveer de nuevas instalaciones a la fábrica, o sea, esto bajo el criterio de que siempre vas a querer instalar un nuevo producto, vas a querer introducir al mercado, pero tiene que estar relacionado con lo tuyo, ¿no? Entonces, aquí también vas a hacer un estudio de mercado donde el objetivo que es satisfacer la demanda. Una vez que satisfaga la demanda, esa demanda te tiene que generar unos ingresos que sobrepasen a tus costos, ¿no? Entonces, ahí la idea y la importancia de hacer el presupuesto de capital o de definir los proyectos. Luego podemos tener alternativas de inversión que son mutuamente excluyentes, que significa que uno de los 2 o 3 que existan solamente se va a ejecutar, ¿no? Porque los otros es lo mismo. Entonces, si ya tienes elegido a uno, no te sirve tener a los otros 2. Entonces, solo vas a ejecutar uno o vas a invertir en uno. Luego sería proyectos independientes que no tienen nada que ver. Tienes 5 proyectos y son 5 proyectos diferentes, ¿no? Y otros son contingentes que esto generalmente está cuando se realiza por partes, ¿no? La primera parte lo puedes hacer, no necesitas de un proyecto y para finalizar de repente necesitas elegir entre 2 tipos de proyectos, ¿no? Pero primero defines la primera parte y posterior a eso la segunda parte, ¿no? Son contingentes, tienen que relacionarse uno con el otro, ¿no? Entonces, de todas las alternativas, si son mutuamente excluyentes, entonces ya no vas a ejecutar todos los proyectos. Si son independientes, sí tendrías el problema de elegir, ¿no? Y si son contingentes, bueno, ahí se reduce porque una parte es independiente y la otra parte es mutuamente excluyente, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que se puede tener de inversión. ¿Qué condiciones tiene que cumplir para hacer este tipo de decisiones de inversión? Primero que tienes que determinar los flujos de caja de cada una de las alternativas. En principio, o sea, se puede hacer de un solo proyecto, decir si te conviene o no, pero por lo general siempre existe más de una alternativa, ¿no? Si estás usando 2 proyectos de inversión, entonces tendrás que tener los flujos de caja de cada uno de ellos. La otra condición es que los flujos de caja deben ser considerados después de impuestos, ¿no? O sea, después del IUE, ¿no? Entonces, aquí se maneja bajo el criterio de que el IUE se aplica de manera directa al resultado del periodo, ¿no? La otra opción es considerar que las partidas que no generan efectivo una vez que has calculado la utilidad después de impuestos, sumarle aquello que no genera movimiento de efectivo de los proyectos que estás analizando, ¿no? En este caso, por lo general, la depreciación es el más común que se va a utilizar en estos casos, ¿no? Al momento de determinar el IUE, la depreciación forma parte del estado de resultados, si quieres, ¿no? Y para determinar los flujos, lo que tienes que hacer es sumarle esa depreciación, pero a la utilidad que has determinado después de impuesto. Ahí. Y luego tienes que utilizar más de una técnica de evaluación. Por decir, si solo utilizas el BAN, de repente con las otras técnicas no sea tan buena idea invertir, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que se tiene que hacer para decidir en los proyectos. Entonces, aquí está el flujo de caja, es un ejemplo. La inversión es $500,000. Los ingresos totales por año son enunciativos, no tienen nada que ver, ¿no? O sea, no está bajo un estudio. Entonces, de los ingresos, menos los gastos, menos las depreciaciones. Determinas la utilidad del periodo, luego les restas el IUE,
tienes la utilidad después de impuesto. Aquí tienes la utilidad después de impuesto. A esto le sumas las depreciaciones, ¿no? Entonces, los datos con los que vamos a trabajar para poder hacer estos análisis serían estos, ¿no? La inversión, en negativo, salida de efectivo. A la utilidad le vamos a sumar la depreciación y algún otro que te genere, que haya estado dentro de todos estos ingresos o estos costos que no han generado movimiento, pero que necesitan estar para el cálculo del impuesto, ¿no? Entonces, lo que hace es sumar. A eso se refería cuando decía que tienes que trabajar sobre flujos de caja, ¿no? Entonces, esto es simplemente de manera enunciativa, ¿no? Para recordar que se tiene que trabajar. Ahora, al final del anterior decía, se debe utilizar más de una técnica de evaluación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas técnicas más comunes? Estos son los que generalmente se presentan. Uno es el periodo de recuperación, ¿no? Donde simplemente determinas en qué periodo vas a recuperar la inversión que has realizado. Con los flujos que tienes, lo que haces es determinar el periodo donde vas a recuperar. El periodo de recuperación descontado aquí es similar al anterior, pero llevando a valor presente los flujos que has determinado, ¿no? El valor presente neto es restarle la inversión, el valor presente neto sumado de todos los periodos, ¿no? Se le conoce como el VAN, ¿no? El índice de rentabilidad, cuánto está rindiendo con relación a tu flujo, la inversión. Luego tenemos la tasa interna de retorno. Estos son los más comunes, ¿no? Entonces, para eso, ¿ya? Para entender esto, hay ejemplos donde dice hay dos proyectos de inversión que representan los siguientes flujos de efectivo para 4 años, ¿no? Flujo de efectivo del A y del B, ¿no? La inversión en ambos es 1000 y los flujos son, aquí es descendente y aquí es ascendente, ¿no? Lo que quieres saber es cuándo es cuánto es el periodo de recuperación. Aquí bajo el criterio que vamos a elegir uno de los dos simplemente, ya no los dos, o mutuamente excluyentes. Para eso nos va a servir esto. El periodo de recuperación, dice, determina el número de años esperados que se requieren para recuperar la inversión inicial. El año anterior donde se recupera la inversión total, más el costo de recuperación al inicio del año, flujo durante el año, ¿no? Aquí la decisión está en cuanto más pequeño sea o más rápido se recupere, mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que hice fue determinar el periodo de recuperación en el año 1 para el proyecto A, lo de abajo es el proyecto B, lo que se obtiene es, la inversión era 1000, mi flujo es 500, aún sigo teniendo, no he recuperado todavía 500. El año 2, mi flujo es 400, aún me falta por recuperar 100, ¿no? Entonces el año 3 logro recuperar, ¿no? Ya sé que en el año 3. Entonces, para calcular de manera exacta, digo, costos no recuperados al inicio del año, ¿cuánto no había recuperado? 100. Flujo durante el año, 300. Entonces, 2 más la división de 1 sobre 100 sobre 300, ¿no? Entonces me dice que el periodo de recuperación es 2.33 años. Ahora esto si quiero lo puedo convertir en meses, ¿no? 0.33 por 12 y ya voy a obtener, ¿no? Y así puedo ir calculando los días más, ¿no? Aproximadamente 2 años, no sé, 4 meses o 3 meses. 3 o 4 meses debe ser. 4 meses yo creo, ¿no? Y esto me dice que voy a recuperar en 2.33 años. Hago lo mismo para el proyecto B. He invertido 1000, he recuperado solo 100, entonces me siguen faltando por recuperar 900. En el segundo año tengo un flujo de 300, aún tengo por recuperar 600. El tercer año tengo un flujo de 400, aún tengo por recuperar 200. El último año recupero mi inversión, el último año. Entonces, ¿qué voy a decir? La misma fórmula. Año anterior a la recuperación total, tercero,
Luego, la inversión no recuperada es 200. El flujo del periodo es 600. Bajo esa división tengo 3.33 años, ¿no? Entonces, la decisión era a un inicio si cuanto más pequeño sea o más rápido recuperes la inversión, ese es el elegido. En este caso, habríamos elegido al proyecto A, ¿no? Porque recuperamos en 2 años, mientras que el proyecto B se recupera en 3 años con 33. Esa es la elección, ¿no? Luego tenemos el periodo de recuperación descontado. Aquí lo mismo, solo que tenemos que llevar a valor presente. Y para esto necesitamos el costo de capital, que más después vamos a ir desarrollando cómo se calcula, pero nos dice que es el 10%. Es la misma fórmula, solo que tomando en cuenta los flujos descontados. Lo mismo. Cuanto más pequeño, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Si quieren, esta es la fórmula para llevar a valor presente, ¿ya? El valor futuro a valor presente. Teníamos 500, ahora valor presente sería 454.55. Lo de 400 a 330.58. Lo único que hice fue llevar a valor presente. Por eso dice descontados, ¿no? Hago la misma técnica, el mismo procedimiento, ¿no? Y resulta que en 2.95 años recupero. Y en 3.88 recupero el siguiente, ¿no? Y la fórmula es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, aquí se vuelve a mantener que el periodo de recuperación, o sea que deberíamos de elegir el proyecto A, ¿no? Aquí no hay ninguna diferencia con el otro, simplemente que hay que llevar a valor presente los flujos de caja. Luego tenemos el valor actual neto, valor presente neto, ¿no? Aquí puedo hacerlo con esta fórmula que viene en la parte inferior, ¿no? En Excel te permite hacer esto, pero le tienes que restar la inversión inicial, ¿no? O puedes hacer lo siguiente. Ya tengo mi valor presente aquí, y lo tengo, puedo sumar todo lo del proyecto A y todo del proyecto B, ¿no? Entonces puedo decir, si la inversión es 1000, el valor presente, la suma de los valores presentes, es 1078.82. Entonces el valor presente neto es 78.82. Por eso dice que es la diferencia entre el inicial y los flujos de caja a valores presentes. Lo que vamos a hacer es usar la misma tasa que habíamos usado para el descuento, ¿no? Entonces el proyecto B, los mismos 1000 y valor presente sería 1049.18, ¿no? Entonces tenemos un valor presente neto o un BAN de 49.18. Aquí la decisión ya no es como el anterior que decía cuanto más pequeño mejor. No, aquí es cuanto más grande mejor. El valor presente debe ser mayor a 0. En este caso, ambos son mayores a 0. Entonces, lo que se va a hacer es elegir aquel que esté más alejado de 0, ¿no? O sea, este. Seguimos eligiendo el proyecto. Si quieren, también pueden hacer con esta fórmula de manera directa y obtienen el valor presente. Esta es una alternativa, ¿no? Luego tenemos el índice de rentabilidad, relación beneficio-costo, si quieren. Es la división entre el valor presente de los flujos de caja sobre la inversión inicial. Aquí debe ser mayor a 1, dice, para que el proyecto se acepte. Entonces, valor presente de los flujos de caja. Yo ya he calculado en este periodo de recuperación descontado, ¿no? Aquí tengo los valores presentes. Entonces, lo único que hago es copiar, ¿no? 1078.82 dividido entre 1000. La inversión inicial es 1000 y el índice de recuperación es 1.08. Y aquí
1049,18 dividido entre 1005. Aquí dice que el criterio de decisión debe ser mayor a 1. Pero adicional a eso, ¿qué significa? Que se está ganando por cada boliviano 8 centavos, ¿no? Y aquí se está ganando 5 centavos por cada boliviano invertido. Obviamente a valores presentes, ¿no? Entonces, si aquí estoy ganando 8 centavos y aquí 5 centavos, prefiero ganar 8 centavos a 5 centavos. Si bien la regla es, si no hubiese que comparar dos alternativas, sería mayor a 1. Cuanto más alto, mejor. Pero aquí, como son dos, dos alternativas, entonces lo que se hace es elegir al mayor, ¿no? Luego tenemos la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, esta prácticamente indica qué porcentaje rinde, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de los diferentes proyectos en función a los flujos de caja, ¿no? Cuanto más alto, mejor, ¿no? Entonces, no hay una fórmula definida para el TIR, sino que es determinar la tasa interna que se utiliza, la tasa de, el costo de capital que habíamos utilizado para determinar el BAN. Entonces ahora lo ponemos X eso y igualamos el BAN a 0, ¿no? Esto nos va a permitir determinar la tasa de retorno. En Excel es fácil, hay una función que dice TIR y seleccionas todos los datos de tu flujo de caja y te lo determina de manera directa. Entonces nos dice cuanto más alto, mejor. ¿Qué significa este 14,49? Que el proyecto A rinde, o sea, un 14,49%, mientras que el B rinde un 11,79%, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estas técnicas de evaluación de proyectos, ¿no? De proyectos de inversión. Entonces, estos son los 5 más comunes, ¿ya? Entonces, para que vayan practicando, ¿dónde está? Creo que no lo abrí. Ya tienen esta práctica. Entonces, aquí tienen dos proyectos para practicar todos los métodos de inversión, ¿no? Entonces, los tres primeros tienen dos nada más y el último tiene 4 proyectos, ¿no? Entonces, aquí son, para hacer este análisis, no tienen relación uno con el otro, son independientes. ¿Ya? Aquí hay que elegir uno de los dos. Y este final, determinar cuál de los proyectos es el que genera mayor rentabilidad. Simplemente aplicar todas las técnicas de evaluación para los proyectos. Esto me lo puede resolver con todas estas, con estas 5, ¿no? Cada uno con los 5. No es tan complicado. Aquí proyecto A dice que tiene una inversión de 42,000 y el otro de 45,000. Entonces aquí hay que elegir en función a los 5 indicadores, los 5 técnicas de evaluación, perdón, cuál de los dos proyectos es mejor. Seguramente en alguno va a existir alguna incongruencia en relación a que diga el proyecto otro B. Entonces al final hay que hacer un análisis de cuál conviene en función que implique analizar los 5 indicadores. Vamos a resolver, por favor.
Para todos estos ejercicios, el costo de capital va a seguir siendo 10%. Sí, el uno creo que tenía, si no me equivoco, uno de ellos tenía, bueno, no, trabaje con el 10%, por favor. Está bien, Lice, gracias. Ok. Les ¿Qué doy tal una va? consultita. Dime. Revisando un ratito el ejercicio que está en las diapositivas, el Sí. periodo de recuperación descontado no debería ser al tercer y cuarto año. No, El descontado, Luis, el de más abajito. Ese. sale con 4. No, en la fórmula en vez de 2 no debería ser 3 y en el otro 4. Dice periodo anterior al periodo de recuperación. El año anterior. El año es 2. Ah, ya, gracias, Luis. A ver, nos daremos un receso. Ya son las 10:20. Y después continuamos, ¿sí? Ok. Terminas de recuperar en esos 5 años toda la inversión, ¿no se calcula o cómo podemos hacer? No, ya no se calcula, pues si no recuperas en ese periodo, ¿no? Está bien, Lice, gracias. Ok. O reemplazo de un activo fijo, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis, hay que también analizar que el tipo de maquinaria que se va a elegir es rentable, va a ser rentable o no. Para eso hay que hacer un análisis de costos y un análisis comparativo entre la maquinaria anterior y la actual, ¿no? Es decir, cuál es el rendimiento sobre la inversión. Eso es hacer los cálculos que ya habíamos aprendido, ¿no? Luego, ¿qué información vamos a tomar para la decisión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar si conviene o no conviene reemplazar o comprar un determinado activo fijo, ¿no? Para ello, dice, es lo mismo que el anterior, o sea, que hay que evaluar los flujos de caja. Ya nos vamos a enfocar netamente más en evaluar el flujo de caja. Hay que evaluar los riesgos del proyecto, dice, y después decidir si conviene aceptar o rechazar, ¿no? Entonces, para eso hay una técnica que dice que son flujos de efectivo a determinación inicial. Como estos son reemplazos, ¿ya? En teoría, se supone que ya hay un activo fijo que va a ser reemplazado, ¿no? Y para eso, ¿cómo determinamos la inversión inicial para decir, para hacer el posterior análisis de si conviene o no conviene invertir en este activo fijo, ¿no? Entonces dice, se inicia con el costo de los activos fijos netos, o sea, el costo de la adquisición del activo, y se le suma todo aquel gasto que implique el normal funcionamiento o la puesta en funcionamiento de este activo. Vamos a suponer que es una maquinaria, necesitamos a alguien que lo instale, lo arme si quieren, entonces todos esos gastos van a ir a formar parte del costo del activo fijo. Eso sería el valor del activo depreciable. Es similar cuando alguien eh, compra un determinado activo de un lugar que no está en cercanías de la empresa, entonces todos los gastos relacionados con el transporte seguro hasta que el activo esté dentro de las instalaciones de la empresa va a formar parte del costo, ¿no? Más o menos similar, esa misma lógica sigue, ¿no? Después habla sobre las variaciones en capital de trabajo, ¿no? Y se le debe restar a esto, dice, la venta de los activos fijos, ¿no? O sea, ya hay el activo fijo ya existía para esta operación, porque estamos hablando reemplazo, ¿no? Entonces, tendríamos que restarle la venta de los activos fijos. Y esa venta tiene un efecto en los estados financieros, ¿no? La venta como tal. Será una ganancia o será una pérdida, lo cual puede generar que esté afectado por el IUE, ¿no? Entonces, ese efecto puede ser más o menos. Y eso sería el valor inicial de eh, la inversión inicial gracias a este flujo. Luego hay otro flujo neto de efectivos incrementales. ¿Por qué incrementales? Porque
se va a hacer con la información que es afectada con la adquisición del nuevo activo fijo, con el reemplazo del nuevo activo fijo, ¿no? Puede ser que tengamos ahorros en los costos, eso va a ser como un ingreso, ¿no? Para la empresa. Si ahorras, si por decir, con la compra del equipo A, te has ahorrado 1.000 bolivianos en costos, eso es un ingreso, ¿no? Ahora, si por ende ha aumentado adicional a eso tus ventas, también sería un ingreso. Entonces, partimos por ahí, ¿no? A esto le tenemos que sumar o restar dependiendo cuál sea mayor las depreciaciones, ¿no? Actualmente este es bajo el criterio de que estás reemplazando un activo fijo, ¿no? Si estás reemplazando un activo fijo, ya tenías una depreciación que iba a ejecutarse durante los periodos al cual vas a evaluar. Ahora, si tu depreciación del nuevo equipo es mayor, entonces hay un incremento, ¿no? Si hubiese una disminución, entonces lo restas. Y esto sería la utilidad antes de impuesto. Luego, puedes sumar el incremento neto en los impuestos. En otras palabras, el IVE. Calculas el IVE. Y tienes la utilidad después de impuestos. Puedes sumar a esto el incremento por cargo por depreciación fiscal, ¿no? Lo vuelves a sumar y tienes el flujo de efectivo neto. Si aquí este era un incremento, aquí lo vas a ir sumando, ¿no? Simplemente lo que haces es que aparezca dentro del estado de resultados y después lo vuelves a sumar. ¿Se acuerdan el flujo que había presentado a un inicio donde tenía esa estructura más o menos, ¿no? Desde ya utilidad antes de impuesto, IVE, y después utilidad después de impuesto. A la utilidad después de impuesto se le sumaba la depreciación, ¿no? Más o menos un comportamiento similar, solo que aquí, en vez de tener los nombres que han resultados mal, lo que aparece incrementales, incremento de solo eso. Entonces, conectamos el activo del producto, ¿no? Entonces, para el final, los proyectos son evaluados a que todo el activo fijo se va a adquirir, en teoría va a tener un valor al finalizar el periodo de análisis. Considerando incorporar la automatización, ¿no? Para eso tiene la siguiente información. Va a reducir sus costos actualmente, o sea, reducción de costos por concepto de mano de obra, 50.000 al año. Es un dato. En otras palabras, si existiera, gracias a esta automatización, un ingreso de 50.000 al año. Se espera que los costos de los defectos, será aquí por si acaso, permanezcan 5.000, aunque la propuesta de automatización sea la misma. Dice, se espera que permanezcan. Nos dicen, o sea, va a seguir siendo el mismo, no es relevante, ¿no? Entonces voy a usar algo que ya habíamos visto en el módulo anterior, donde decíamos cuándo es relevante, cuándo es futuro, ¿no? Si tengo el mismo costo, se va a mantener con la adquisición, o si la adquisición va a seguir siendo 5.000, entonces no lo toman en cuenta. Y cuesta 500.000, ¿no? Será depreciado sobre la base de línea recta durante 4 años de su vida útil. Estos 500.000 tienen que desaparecer en 4 años. Obviamente no está en función a norma nacional, ¿no? Dice, el valor de salvamento final estimado del equipo es de 50.000. O sea, al finalizar los 4 años, lo vamos a poder vender en 50.000. Los costos anuales de mantenimiento van a subir de 2.000 a 8.000, ¿no? Hay un incremento aquí.
si se compra el nuevo equipo. Y la empresa está sujeta a una tasa de impuestos, esto sigue siendo el mismo. Con eso dice, ¿es conveniente o no? ¿No? ¿Cuáles son los flujos de ingresos incrementales durante la vida útil de la propuesta? Entonces nos está pidiendo que hagamos estos flujos, ¿no? Obviamente no se va a mantener todo, pero esto nos va a servir de guía para poder hacer el flujo, ¿no? Entonces, luego nos pregunta decidir si la empresa debe ejecutar el proyecto de automatización tomando en cuenta las diferentes técnicas de evaluación, ¿ya? Entonces, hacer lo mismo que ya hemos visto. Entonces, vámonos al ejercicio. Como pueden ver, aquí están los 4 años, ¿ya? No aparece en el año cero porque hay que calcular todavía la inversión. Aquí abajo lo puse la inversión, pero hay que calcular, dice. Entonces, vamos a ir viendo, revisando lo que dice la práctica. Primero, nuestra estructura decía incremento, decremento, neto. O sea, vamos a empezar si ha incrementado o ha disminuido nuestros ingresos o nuestros costos. En este caso, dice, se van a ahorrar 150,000. Es como un ingreso para la empresa. 150 dice por todos los años, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? Resultaría en una reducción de costos de 150 por año, ¿no? Entonces, la base de análisis lo vamos a utilizar, vamos a usar esto de 4 años de vida útil. Entonces, solamente 4 años, 150,000. Ahora, si regreso a la anterior, cualquier otro que genere, decía, gastos de operación que se puedan sumar, pero aquí no habla sobre, aquí habla sobre depreciación, pero hay algo más aquí. Dentro del planteamiento dice que abajo los costos anuales de mantenimiento van a subir de 2,000 a 8,000 si se compra el nuevo equipo. Esto es como un gasto para el proyecto. Está subiendo 1,000. Entonces, ¿cuánto es el incremento? El mantenimiento incrementado simplemente es de 6,000, porque ya había 2,000. Entonces, se estaba aumentando en cuestión de mantenimiento es 6,000. Luego, tengo depreciación nueva, no tengo la antigua que aquí estaba. Decía que si iba simplemente esto estoy manteniendo el formato más o menos que me dio el planteamiento en sus modelos de flujo efectivo incrementales. Vamos en un es que yo he tenido la utilidad después de impuesto, ¿qué es lo que se hace? Sumarle la depreciación, ¿cierto? Entonces, los 14,250 lo que es sumarle
esta depreciación. Lo que hice fue sumar esta depreciación y los flujos de efectivo, ¿no? Esta operación se mantenía por todos los años, pero en el último año hay que hacer una operación extra, ¿no? Para eso regresamos al planteamiento, bueno, nos decía que durante el al al final es de 50,000, dice, ¿no? Entonces, de ahí vienen los 50,000. Sumarles 50,000, pero para analizar, para hacer el periodos de recuperación descontados, sin descontar el BAN, el TIR, el índice de rentabilidad, lo voy a trabajar con estos datos, ¿no? Entonces, esto es cuando estoy adquiriendo uno nuevo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular la inversión inicial, ¿ya? Entonces, para eso, voy a regresar a lo que era mi formato para determinar los flujos de caja, porque nos decía que para elaborar el análisis de la inversión en activos fijos se debe evaluar el flujo de caja, ¿no? Entonces, sus flujos de caja tenían con diferentes formatos. Simplemente es una forma para hacerlo. Y dice, costo de los activos fijos, ya tenemos, era 500,000, ¿no? Es 500,000. Y no tenemos costos de instalación, nada por el estilo, ¿no? Tampoco nos dice que existía otro activo fijo. Como no es reemplazo, entonces no entraría lo que dice aquí, efectos, si la inversión es para una decisión de reposición. Entonces, simplemente el costo del activo más todo aquel gasto que esté relacionado con la adquisición del activo fijo se debería sumar, ¿no? Gastos de instalación, todas esas cosas debería de sumar. Pero en mi caso, ¿ya? En este caso, solo tengo 500,000, ¿no? Entonces, tengo una inversión inicial de 500,000. Con estos datos yo ya puedo hacer el flujo de caja descontado, puedo hacer los periodos de recuperación sin tomar en cuenta los flujos descontados, puedo sacar su BAN, puedo sacar el TIR, puedo hacer todo lo que ya he visto anteriormente, ¿no? Esto es cuando se adquiere un activo fijo. Pero vamos a ver uno que es de reemplazo, ¿no? Para esto tenemos aquí el otro ejercicio, es un poco largo, pero Lever dice, esta es la reposición de dos máquinas con 3 años de antigüedad, por una más eficiente. O sea, la lógica indica que tiene que ser por algo mejor, no puede ser por algo peor. Las máquinas viejas se pueden vender, dice, en 70,000. Ya tenemos un dato, se puede vender. Pero si no, lo pueden tener al final y no venden nada. Si las mantienen hasta el final, va a tener cero. Tienen un valor en libros, dice, esas tres, un valor de 86,000. Esta depreciación será distribuido, dice, será, no está, no, será distribuido de esta forma en los siguientes 3 años. O sea, de los 86,000, el 40% el primer año, después el segundo y 20% el tercero. Máquina nueva dice que se puede comprar e instalar por 480,000. En el anterior era 500,000, aquí es 480,000. Y estas máquinas dice tienen una duración de vida útil de 8 años. Esta misma máquina se espera que tenga un valor de 40,000. Se utilizan las siguientes depreciaciones, ¿no? Tenemos aquí
simplemente, si se fijan, hay solo 6 depreciaciones, ¿no? Entonces, si bien la vida útil es de 8 años, pero la vamos a hablar de las dos máquinas que van a adquirir. Como esas máquinas van a generar mayor eficiencia, sé que van a tener un ahorro de 100,000, ¿no? O sea, cada año se va a ahorrar 100,000. El impuesto sigue siendo 25%. Dice, si ocurre una pérdida en cualquier año, se supone que la empresa va a compensar con las utilidades normales. Dice, por ende, entonces no es necesario calcular el impuesto. Entonces nos pide cuáles son los flujos de ingresos incrementales durante los 8 años y cuál es el flujo de salida de efectivo incremental en el año 0. ¿No? Nos está diciendo, haz todo lo que te estoy pidiendo. O sea, haz todo esto, perdón, no es aquí, es aquí. Nos está pidiendo que hagamos todos estos, ¿no? Pero no todos le vamos a hacer en ese formato. Nos vamos a adaptar y vamos a hacer como a nosotros mejor nos parezca aprender lo mejor, ¿no? Entonces, luego de hacer eso, dice, decidir si la empresa debe ejecutar el proyecto de reemplazo de activo tomando en cuenta las diferentes técnicas de evaluación. O sea, hacer lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo y analizar. Si recuerdan, decía, por eficiencia, ¿no? Esto tenía un periodo de vida a 8 años, ¿no? Entonces, generaba un ahorro de eficiencia 100,000, ¿no? Partimos siempre del ahorro que tuviera. Luego, registramos la depreciación y lo único que hacemos es copiar, ¿no? Es anotar todo lo que ya decía el planteamiento. Entonces, ya copiado y eran solo 6. No hay depreciación. La depreciación antigua, que ya estaba, decía que iba a ser 40% el año 1, 40% el año 2 y 20% el año 3. Entonces, he anotado todas las depreciaciones. Entonces, ahora lo que me toca obtener es cuánto ha sido el incremento, cuánto se ha incrementado mis depreciaciones. Para eso, simplemente voy a analizar eh, estos datos, ¿no? Para calcular el incremento en depreciaciones, si yo adquiero este artículo, esta maquinaria, voy a tener una depreciación de 96,000. Pero si yo no adquiero, yo ya tengo una depreciación normal de 34,560. Entonces, ¿cuánto se está incrementando la depreciación por comprar simplemente esta maquinaria, ¿no? Entonces, la diferencia entre 96,000 menos 34,560. Lo único que hice fue restar, ¿no? Entonces, ya tengo el dato de utilidad incremental. Perdón, la depreciación incremental. Y va más o menos con lo que decía nuestro formato, ¿no? Incremento, decremento neto en los cargos por depreciación. Entonces, estamos yendo más o menos en la línea que nos dice. Cambios en la utilidad antes de impuesto, ya aquí, para hacer esto, lo que hice fue restar de los ahorros el incremento por depreciación, ¿no? Estos 61,000, del 100,000 les restado estos 61,440. Mi resultado entonces es 38,560. Aquí en el año 2 tengo negativo, ¿no? Y después tengo positivo en todos. El IUE, nos decía en el planteamiento, no es necesario, igual lo vas a calcular el IUE porque va a ser compensado por otro, decía, ¿no? Entonces, lo que se hace es determinar el IUE y tienes cambios en la utilidad antes de impuesto. Una vez que tienes esto, lo que haces es a este cambio sumarle el incremento en la depreciación, ¿no? A estos 28,000, ¿no? Similar a la anterior. Esto sería la utilidad después de impuesto. Si estuviese haciendo un estado de resultado, ¿qué tengo que hacer? Sumar la depreciación. Debo sumar la depreciación. ¿Y cuál es esa depreciación?
es esto, ¿no? Entonces lo que hago es sumar 38, 28, 920 más 71, 440, entonces me da 90,360. Entonces, ya el flujo de efectivo de cada año. Ahora me falta determinar del último año. Esto. Para eso, reviso el planteamiento. Bueno, otra vez está rayado, voy a borrar. No decía que esta máquina de 480 puede ser vendido, dice, en 40,000. Estos 40,000 son mi valor de salvamento, valor residual. ¿Cómo lo habrán aprendido? Valor de salvamento o valor residual de 40. A este le tengo que restar el igual. Entonces, solo para este año voy a sumar el valor de salvamento, voy a restar el igual. Y entonces ya tendría lo que es mi flujo de efectivo para poder hacer los análisis correspondientes, ¿no? Entonces, lo que me falta es calcular la inversión inicial. Falta calcular la inversión inicial. Y para eso voy a regresar a mi presentación. Decía más o menos, me daba la guía para determinar inversión, ¿no? Todos los costos menos la venta del activo antiguo y dependiendo puede ser el impacto el impacto positivo que va a generar esta venta, ¿no? Entonces, voy a regresar. Digo, mi inversión inicial, la máquina nueva, si no decíamos que era 480,000, ¿no? Entonces, 480,000. La venta de máquina nos decía también que era de la máquina antigua venderse en 70,000, ¿no? Máquinas viejas venderían. Entonces, eso es lo que hago notar aquí, ¿no? Tengo los 70,000. El efecto impositivo, estamos hablando de la máquina antigua, no estamos hablando de esta máquina, porque esto es la que hemos adquirido. Aquí estamos hablando de la máquina antigua, ¿no? Entonces, vamos a regresar y vamos a analizar. Esta máquina, la que tiene la empresa, tiene un valor de 86,000, ¿no? Entonces, lo que se hace es determinar posible herencia descendiendo en 70,000. O se podría vender en 70,000, ¿no? En el caso de que se lo vendiese. ¿Cuánto de margen hay? 16,000, pero se está perdiendo, ¿no? La pérdida. Pero eso igual va a afectar de alguna medida al impacto que va a tener en los estados financieros, ¿no? El estado de resultados en especial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar el efecto impositivo y una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es hacer la operación. 480,000 menos 70,000 menos 4,100, ¿no? Entonces, con ese resultado, yo ya he determinado cuánto es la inversión inicial. Entonces, ya tengo los datos, ahora ya puedo calcular. Entonces, esto es un procedimiento que me permite determinar de manera rápida las decisiones de si conviene o no. Ahora hay que ver si hubiese otra alternativa, entonces tendríamos que decidir entre una y otra. Aquí solo hay una, ¿no? Como ejemplo, solo hay una. En la práctica, después de esto, ustedes tienen otro ejercicio, donde dice, Metalúrgica Andina está usando una máquina cuyo costo original es de 72,000. La máquina tiene 2 años de uso y su valor de mercado es 16. El activo está siendo depreciado durante una vida útil original de 12 años. Está hablando de esta máquina. Tiene 70, ha sido adquirida a 72,000. Ya han pasado 2 años
y su valor de mercado es de 16,000. Está siendo depreciado, dice, durante 12 años, hasta el final de su valor. O sea, lo que puedo hacer es dividir estos 72,000 entre 12 y voy a tener un dato que me va a servir como depreciación de la maquinaria actual. La depreciación sobre la base de línea recta y la tasa impositiva es de 25. La empresa está considerando la compra de una maquinaria y cuesta 75,000. Este es el nuevo equipo, con un valor de desecho de 10,000. O sea, esta máquina, la nueva, lo puedo vender en 10,000. Lo que hay que entender es cuáles son los datos de la máquina que ya existe y cuáles son los datos de la máquina nueva, ¿no? Dice, la máquina nueva tendría una mayor capacidad y se espera que las ventas aumenten de 1,000,000 a 1,000,001 millones, o sea, 10,000 aumenta. La eficiencia de operación con la nueva máquina dice que puede producir ahorros de 10,000. La depreciación sobre la base de línea recta tiene una vida de 10 años. ¿Cuál estamos hablando? De la nueva máquina, ¿no? Y para hacer los otros análisis, aquí tenemos el costo de capital, que no es 10, sino es 8 en este caso. La pregunta es, ¿debe debe sustituir sus antiguas máquinas? Esa es la pregunta. Y luego dice, ya aquí había solo un dato. Dice, ¿qué pasa o cómo afecta en la decisión si se quiere, o sea, si obtenemos la opción B, la alternativa B, que es una que cuesta 140? Tiene un valor de solamente 20,000. Se espera que nos dé ahorros de 25,000, una vida igual que la anterior de 10 años, y las ventas también incrementan en 10,000. Aquí también incrementaban en 10,000, ¿no? Entonces, se está pidiendo simplemente es lo mismo que estos otros, determinar los flujos, ¿no? Y después ver si conviene o no conviene sustituir este activo. Entonces, por favor, esto sí me lo van haciendo para determinar si se ha entendido, porque es similar a esto, ¿ya? Similar a esto, incluso podrían utilizar esto mismo para reemplazar valores, pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Primero hay que saber diferenciar eh, cuáles son datos de la nueva máquina, desde dónde aparecen los datos para la nueva máquina y dónde son los datos de la anterior. Entonces se podría decir que desde aquí son los nuevos datos, ¿no? Hemos dicho desde aquí, ¿no? Todos esos son datos de la nueva máquina, ¿no? Entonces, he identificado dónde están los nuevos datos y todo lo anterior son datos de la máquina antigua. No, perdón, es desde aquí. De ahí es el dato de la nueva máquina. Entonces, con eso, por favor, me lo elaboran flujo neto de efectivo incremental para determinar si conviene o no. O sea, tendrían que hacer 2 veces esto, porque en la segunda opción, o sea, aquí en este dato nos dice otra opción de comprar otra máquina, ¿no? Ahora sí ya tenemos 2 alternativas. En los 2 anteriores no había. Aquí tenemos 2. Entonces, los datos que está pintado son los mismos datos que posee el punto de abajo, ¿no? Obviamente el costo de capital basta lo mismo para hacer el análisis de esta otra alternativa. ¿Me lo pueden resolver, por favor? Y si hay alguna, me dicen, yo voy a estar aquí y les respondo. Dicen, en el ejercicio 6, el dato del valor de libros no debería ser 86,400 para que cuadre con la resolución. Eh, ¿Dónde? El valor fiscal en libros de 86 y
calculando el 40% no sale ese dato, pero con 86.400 sale. Este dato me estás diciendo, ¿verdad? Sí, Sí, es 86.400 para que salga justo el 4.100, ¿verdad? sí. A esto, sí, tienes razón. Ahí. Porque hemos dicho que era la diferencia entre el valor en libros y la venta de máquinas, de un importe que va a afectar al balance, al estado de resultados, dijimos, ¿no? Entonces, si no, sí me he equivocado al copiar, es 86.400. Pero aquí con estos datos, hacer lo mismo, o sea, podemos reemplazar, para empezar, ¿dónde está? Puedo agarrar y decir, este dato lo voy a reemplazar con, me va a generar ahorros esperados en costos de 10.000. En este caso van a ser 10.000, ¿no? Entonces, en vez de poner mis datos de 100.000, entonces voy a empezar con 10.000, ¿no? Pero adicional a eso, también me dice, está, que va a haber un incremento. Entonces, también tengo que tomar en cuenta este incremento en las ventas. Después puedo reemplazar en función a esto todos los datos de las depreciaciones, ¿ya? Primero hay que definir cuántos años van a hacer el análisis. La máquina nueva tiene una vida útil de 10 años. La máquina antigua, si nos fijamos, tenía una vida útil de 12 años, pero 2 años ya la ha usado, ¿no? O sea, ya deprecia. Entonces quedan 10 años restantes. Entonces, aquí los años que se van a utilizar van a ser 10 años. Aquí tenemos 1, 2, 3, hasta 8 nomás. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es calcular el 9 y el 10 más, ¿ya? Entonces, serían un análisis por 10 años. Después, la depreciación, se supone que estos 72.000 fue adquirido a un inicio. Ya han pasado 12 años, 2 años, perdón. Entonces, si es línea recta, porque decía, se va de entre vida útil, que en original era 12 años. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si este era el valor original, lo que voy a hacer es dividir entre 12 y voy a tener la depreciación de la máquina antigua. Y en función a estos datos, voy a obtener la depreciación del periodo actual. Entonces, con eso más, vamos resolviendo, Pablo.